A ver, vamos a pedir. Oh, bueno, como somos cuatro y Lano no tiene buen internet, así que. Y Juan dio la vez pasada. Ramosito, a ver si nos guías en oración, por favor. Por deducción. Por descarte. Claro. Oramos entonces. Señor, gracias te amo, Padre, y gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de poder alimentarnos espiritualmente. Señor, hay un deseo en cada hermano presente en este momento de querer aprender, querer madurar espiritualmente y estar alimentados, Dios, para poder enfrentar las situaciones difíciles, complicadas que se nos presentan en este mundo. Y también para poder aconsejar, Dios, de lo que aprendemos para que el mundo pueda sobrellevarse ante tanta situación difícil, Dios. Eh, de repente recordar a los hermanos venezolanos que están padeciendo, hay muchos ya han fallecido, pero que el Espíritu Santo, hay muchos hermanos de la Iglesia de Cristo. Sabemos que iglesias de Cristo se han enterrado hermanos fallecidos y entendemos que de repente eh, pedir de Dios que veas por ellos, por su estabilidad emocional, su estabilidad espiritual, Señor, comprender la situación que se vive en estos momentos. Y sabes que tú los vas a levantar, Dios, a los familiares que han quedado vivos, comprender el porqué de las cosas. Y que seas tú, Señor, quien los fortalezca y los lleve hacia adelante, enfrentando todavía lo que queda de vida para los que han quedado. Y a nosotros también aquí en el Perú, orar por ellos y por todos los hermanos que están padeciendo, Dios. Gracias por eso, porque entendemos y comprendemos, Dios, el propósito tuyo para cada uno de nosotros, sino que cada uno lo entienda de alguna manera, de alguna forma, Dios, porque como humanos renegamos, Señor, nos molestamos, el por qué, criticamos, juzgamos muchas veces, pero tú nos das la paz y tranquilidad y un futuro por delante, Dios, que es la salvación y la vida eterna. Y los que murieron en Cristo, Dios, sabemos que tienen ya un lugar ganado ante tu presencia, Dios, en el momento que tú decidas venir. Gracias por este tiempo, por Julio, por su tiempo para poder enseñarnos, Señor, y seguir creciendo espiritualmente. Gracias te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Ahí se van uniendo más personas. Aquí vamos a. Bueno, como estaba comentándoles hace un ratito, el plan hoy, para no hacerla muy larga, es ir hasta el versículo del 1 al 12 en un solo bloque. No lo vamos a partir como solemos partir, porque creo que del 1 al 12 es una sola idea, ¿no? ¿Sí? Ujú. Entonces, a ver. Hola, Moniquita, ¿cómo estás? Buenas, buenas Buenas noches, noches. hermanitos. Buenas Hola, buenas noches. ¿Qué noches. tal? Entonces, vamos primero leyendo Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 12. Como siempre, empezamos con Reina Valera contemporánea. Y el texto dice así: hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien sabe que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos. Aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva a donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos.
Pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas y que la vid de higos. Y tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. En Reina Valera 60 dice lo siguiente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. NBI. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno a la boca a los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobierna por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense de qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego en todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso pueden dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Por último, en la nueva traducción viviente dice lo siguiente. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego.
Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Un ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Listo. Entonces, en el versículo 1 habla de los maestros, ¿no? Y a los maestros aquí ciertamente se les tiene que ver con el trasfondo de la tradición, ¿no? Rabínica judía, ¿no? Maestro aquí, en el versículo 1 es lo mismo que decir rabí para los judíos, ¿sí? Ahora, ¿qué eran los rabí? ¿Qué eran los rabinos? Los rabinos eran los maestros locales de las sinagogas, ¿no? También encontramos en las escrituras que se les llama doctores de la ley o escribas, ¿no? Los registros contemporáneos muestran que la posición era estimada como, como una de honor y prestigio y deseada como un fin en sí mismo. O sea, había un anhelo de ser un rabí, ¿no? Jesús criticó a los que amaban que se les llamase rabí, ¿no? Y la crítica probablemente se deba al hecho de que el puesto se utilizaba para ejercer poder sobre otras personas. Jesús vio la acusación de que él estaba aliado con Belcebú como un intento de volver a la multitud en su contra y por lo tanto los consideró un mal uso de la lengua, ¿no? En Mateo 12:37, por ejemplo, Jesús va a decir lo siguiente: por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado, ¿no? Y eso también podemos compararlo con lo que dice en Romanos 2:19. Igual, no se preocupen tanto de copiar los pasajes porque están en los apuntes, ¿sí? Ahora, con frecuencia se le aplicaba a Jesús alguna forma del título rabí, ¿no? Si ustedes han leído, por ejemplo, en Marcos, en Juan, se le menciona a Jesús como rabino, ¿no? Como rabí. Ahora, en nuestros tiempos, en la iglesia, el oficio de maestro parece haber dependido de la habilidad para enseñar, ¿no? Y no estrictamente de un nombramiento oficial. O sea, si alguien quiere dictar, por ejemplo, un estudio en nuestra congregación, no se le hace maestro, ¿no? Simplemente lo hace, ¿no? Como he hecho yo, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí nadie me nombró, este, ¿no? Profesor de escuela bíblica, pero eh, aquí estamos, ¿no? No es un nombramiento oficial. Son otros Ahora, tiempos. otros tiempos, ¿no? Sí, no soy rabí, ¿no? Pero somos Y vamos a llegar a un punto interesante más adelante. A los maestros, ¿no? Se les menciona en Primera de Corintios, se les menciona en Hechos, se les menciona en Efesios. Y vamos a ver si alguien puede leer, por favor, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 40. ¿Quién está ahí? ¿Leo? Sí, sí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, de versículos 26 al 40. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o más, o tres, y por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete,
calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, pues porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que es lo que reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ya? Esto lo hemos estudiado cuando estudiamos 1 Corintios, ¿no? Y todo esto que menciona aquí Pablo es como debe proceder la instrucción en la iglesia, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, no hay, por ejemplo, al día de hoy don de profecía, no hay don de lenguas, ¿no? Pero imaginemos en ese tiempo, ¿no? Si tienes el don de lengua y no hay nadie que interprete, mejor no decir nada, ¿no? No decir nada. Si pasa a decir profecía y no hay nadie que pueda, ¿no?, explicar, ¿no?, de manera ordenada, coherente la profecía que estás diciendo, tampoco no digas nada, ¿no? Porque esto, el ser maestro tiene que haber un orden y tiene que ser para edificación, ¿no? Entonces, por eso decía que este pasaje, si bien pareciera que no tiene mucho que ver con lo de los maestros, en sí, en mi punto de vista, y creo que llegamos a esa conclusión, tiene mucho que ver, ¿no?, con el proceso de enseñar, de instruir dentro de la congregación, ¿sí? ¿No? Tú puedes venir con mucha sabiduría y si no la pones en orden, o empiezas a decir tu opinión y no la palabra del Señor, entonces no, mejor no decir nada, ¿no? Entonces, la enseñanza junto con el ejercicio de los dones espirituales parece, ¿no?, haber sido el privilegio de quienes deseaban levantarse para hablar, ¿no? Ahora, vayamos a otro libro, a otra carta. El autor de Hebreos insiste que todos los discípulos, por razón de tiempo, ¿no?, todos los discípulos, o sea, todos los cristianos, con el tiempo deberían ser maestros, ¿no? También hemos estudiado Hebreos y hemos visto ese pasaje, sobre todo específicamente el pasaje de Hebreos 5:12, ¿no? Entonces, todos los cristianos, todos los discípulos del Señor, con el tiempo deberían ser maestros, ¿no? Hemos leído que a la mujer, ¿no?, se le negó el ejercicio del derecho en la asamblea, ¿no? ¿Y qué se entiende por asamblea? En el culto, ¿no? Sin embargo, la oportunidad para que instruyan tenía que haber sido hallada en otras circunstancias, ¿no? Los maestros se distinguían de los profetas solo en esos últimos eran maestros inspirados, ¿sí? Entonces los profetas eran maestros, sí, pero eran maestros inspirados, ¿no? Con todo el estímulo para enseñar en el Nuevo Testamento, es evidente que la prohibición aquí, ¿no?, porque aquí hay una prohibición, de que permitir que la mayoría de ustedes se conviertan en maestros, no se debe, ¿no? Acá no debemos entender que no se debe que haya un exceso de maestros, ni mucho menos es alentar la ambición apropiada de enseñar, ¿no? Creo que
Todos debemos tener el anhelo, ¿no? De poder enseñar la palabra a otras personas, ¿no? ¿No? Como parte del cumplimiento de la gran comisión, ¿no? Ahora, lo que Santiago nos está diciendo aquí es una advertencia de los peligros inherentes a la responsabilidad de enseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno enseña, cuando uno predica, ¿no? Cuando sale adelante, por ejemplo, a predicar o a dirigir el servicio, o sea, en la cena, en la ofrenda, ¿no? O cualquier o reflexión, cualquier actividad que hagamos eh, nosotros con los hermanos, los varones en el servicio o cualquiera de nosotros, hombres y mujeres de la congregación, cuando dan un estudio, ¿no? O enseñan y dirijan una oración o algo. Eh, Tenemos que tener en cuenta el punto de vista de confusión y de vileza de la persona que es la persona que realmente pueda tener, ¿no? Nosotros entre nosotros no vamos a decir que haya maldad, vileza, pero puede haber confusión, ¿sí? ¿No? Entonces, que son a veces el resultado del mal uso de ese puesto, ¿no? De maestro. Ahora, todos los maestros, entre los que se encuentra el mismo Santiago, porque Santiago también aquí es un maestro, tienen y tendrán una gran responsabilidad por su influencia debido a su poder en el destino eterno de los hombres a quienes afectan para bien o para mal, ¿no? Santiago, por lo tanto, está diciendo, vamos a parafrasear un poco, que no muchos de ustedes se conviertan en maestros si no están seguros de que pueden controlar su lengua, que un ministerio de enseñanza producirá resultados pacíficos y que están dispuestos a asumir la responsabilidad de su labor, ¿no? ¿Quiere ser maestro? Bien, pero ojo, que hay una gran responsabilidad en ello, ¿no? ¿Sí? Ahora, el texto también habla de juicio, ¿no? ¿Qué podría ser este juicio bueno o malo, ¿no? Y, por ejemplo, la palabra aquí quiere decir censura, ¿no? Por incumplimiento del deber, como aparentemente también sucede en Romanos 5 y 1 de Corintios. Ahora, en estos pasajes, por supuesto, la censura podría ir acompañada de una sanción, ¿sí? Por lo tanto, ¿no? Para cerrar la idea de este versículo 1, puede que el pasaje quiere decir que el maestro ofensor podría ser condenado en el último juicio por no haber estado a la altura de su trabajo, ¿no? Como maestro. El que conoce y no hace recibirá un juicio más severo. Ciertamente se asume que alguien que en la posición de maestro conoce la voluntad del maestro. Por lo tanto, el maestro tiene que estar preparado para una mayor censura y castigo por fallar. Y el maestro proclama la voluntad de Dios y tiene que proclamarla como desea Dios, ¿no? Y será juzgado, por lo tanto, por lo bien o lo mal que lo haga, ¿no? Acá ya me puse la soga solito el cuello, ¿no? En el versículo 2, Julio, sí, dime, Ramón. entonces se entiende que tiene que estar el que hable tiene que estar previamente evaluado, No, bueno, tiene que examinarse internamente lo que va a decir. pero claro, es siempre y pero, bueno, como organización se supone que hay una, de repente no jefe, una jefatura o el que dirige, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, que mayormente se hace, ¿no? Pero para esto, cuando habla acá de que eh, te entendí como que a veces hablamos de más, decimos cosas que no están bien, entonces eso Pues implica sí, claro. una evaluación, ¿no? O sea, yo no puedo decirle, hermano, predique usted, pues, sabiendo pues que de repente no está preparado o no está acorde o de repente tiene conocimientos de otra índole, ¿no?
O sea, es lógico, la condenación, como dice, la mayor condenación es personal, ¿no? Para que lo dice, ¿no? Pero Claro, para eso, para evitar eso, pienso que de repente hay una evaluación, ¿no? Porque dice, no, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, esto cuando habla de maestros no tiene que ver con la gran comisión, ¿no? Porque la gran comisión es predicar el evangelio, más no enseñar más cosas profundas, detalladas, para un crecimiento espiritual, ¿no? es que la profundidad, poca o mucha de la palabra, igual, así tú le leas a alguien un pasaje bíblico, Ya, ya en cierta forma estás haciendo la de maestro bíblico. Por eso que en Hebreos hace, ¿no? Todos, o sea, al final, todos hasta cierto punto deberíamos ser maestros. claro, sí, sí, porque después del bautizo en el último de Mateo 28, el 20 dice, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. O sea, si vas a enseñar es porque ya eres maestro. Mm, Así es, ya. ¿no? Pero ojo, ahora, hay una ley no escrita, ¿no? Las iglesias, bueno, en la gran mayoría de las iglesias, es que el que va a predicar por primera vez, ¿no? Y esto me pasó a mí, eh, tus primeras prédicas te preguntan, oye, ¿de qué vas a predicar? ¿Y qué vas a decir? ¿No? De una manera pues amable, ¿no? No. Ahora, en otras iglesias tú tienes que dar la prédica por escrito para que te la evalúe el pastor jefe, ¿no? Sí, ¿No? hemos, ¿No? En las denominaciones sobre todo, ¿no? ¿No? bueno, y no, y es más, si es que no eres egresado de una Nada, universidad o instituto, no lo vas a hacer. no. Al No, menos que pasen años y que te hayan mandado a estudiar. Mm, entonces, es una forma de controlar, ¿no? No tanto de controlar, sino de que esa persona que de repente, pues, no tiene demasiado tiempo en la congregación o viene de una iglesia con otro sesgo doctrinal, ¿no? Doctrinario, entonces, no voy a decir cosas que no sean. Obviamente en el amor de Dios, ¿no? No sé, ay, ¿qué eso estás hablando, ¿no? Pero, suele pasar. Ahora, eh, hay el otro lado que también mencioné, es que hay personas que ya son tantos años predicadores, son tantos años maestros que podría ser que eh, se vuelvan vanidosos o como decía, no sé, envilece su cargo, claro. ¿no? Su posición, ¿no? Entonces ya es más lo que él dice, ¿no? Lo que yo digo, que es sobre la palabra de Dios, ¿no? Que también hay casos conocidos, ¿no? Sobre todo de predicadores conocidos que muchos casos hay, ¿no? Que comenzaron muy bien y terminaron siendo más ego, ¿no? Más ego, ¿no? Atrás a la persona y no, culto a la persona más que culto a Dios, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, ¿no? Entonces, y casos conocidos hay muchos, ¿no? Entonces, lo que le decía con lo que me pongo la soga al cuello, el que enseña la palabra de Dios, ¿no? Eh, tiene mayor, ¿no? Es juzgado con más severidad, ¿no? Porque no solamente en tu error te estás tú cargando tu error, sino que tu error lo estás, ¿no? Enseñando a otras personas que caerán también en el error, ¿no? Por eso hay que ser muy responsable, sobre todo muy humilde, porque todos nos equivocamos, ¿no? Y apenas pues veamos o alguien nos haga notar que estamos cometiendo un error, pues aceptarlo y enmendarlo y reconocerlo sobre todo, ¿no? Y pedir perdón a Dios, ¿no? Sí, entonces Julito, vamos, sí, pregunta, una preguntita. dime. En cuanto a lo que corresponde la participación del varón, está bien claro ahí, ¿no? Porque Mm, definitivamente si una mujer quiere saber algo es a través del esposo. Ahí dice, a través del marido claro, y no puedes tú.
decir nada, ni siquiera tener un poco de inquietud al querer por ti sola saber las cosas, porque tiene que, tu vehículo es el esposo, ¿no? O sea, En la por ahí escritura es puedes así, ¿no? preguntar, Ujú. sí. Pero O sea, ojo que es solamente en el culto. solo en el culto. Claro, porque Ahora, si Pero ahí no, no porque por especifica. ejemplo, no, en la sí, prédica, dice, en la ujú, prédica, por eso dice ahí en la prédica, o que sea, la mujer calle. cuando lee en el contexto, o sea, cuando lees el texto en el contexto, que es 1 Sí, Corintios, ahí te das cuenta que ahí está hablando de lo que ahora llamamos el servicio, ¿no? O sea, en la adoración, o sea, en la adoración es el culto dominical, como lo conocemos ahora nosotros, ¿no? Pero, por o sea, en ejemplo, si yo la dijera que prédica, la mujer no puede hablar, entonces no existiría reunión de damas, claro. ¿no? No existiría escuela dominical para niños, porque por lo general la escuela dominical para niños lo dirige una dama. ¿Te das cuenta? Cuando hay varones de por medio, Ah, te claro. anulan a la No, mujer, te por anulan. ejemplo, A eso voy. claro, sí, Ya. es una práctica, por ejemplo, en un devocional, en un Claro. devocional, no está prohibido, pues digamos que tradicionalmente el varón es el que dirige las oraciones, los textos, ¿no? Habré Julio, ido pero eso uno que otro devocional Julio, donde la mujer de repente ha dirigido una oración, sí. una reflexión, ¿no? Ah, porque hay Que pasa pastores. que, Está Julio, mal. Julio, lo que pasa que a veces esto varía conforme a ¿cómo te digo? El estatus o la forma de la familia, ¿ya? Ujú, O sea, cuando no hay un varón, ora la mujer, ¿ya? claro. Por decir. Ujú. Y otra que lo que ella la hermana Mónica, de que pregúntele a su esposo, pero si el esposo no viene a la iglesia, ¿qué le vas a preguntar si no sabe nada? Claro, yo le voy a preguntar. Por eso, pues no, o sea, por eso Más digo La, bien, que real- él la, me real- pregunta. las realidades de cada familia así es, son todas, pues toda familia es un mundo, cada cosa, cada uno tiene sus peculiaridades y particularidades, así es, y los cuales Dios entiende, ¿no? Entonces, pues digamos, estos son ¿cómo se dice? La norma apostólica, o sea, ¿no? ¿Cómo decir? Como decimos nosotros, ¿no? Nosotros nos basamos en lo que Jesús dice, ¿no? Como la ley de Dios, más la doctrina apostólica. O sea, ¿por qué, por ejemplo, hacemos el domingo el servicio? Porque es doctrina apostólica, ¿no? eso, ¿Por qué participamos de la cena? Porque es doctrina apostólica. Jesús no dijo eso, pero es doctrina apostólica, ¿no? Y eh, doctrina apostólica también es que las mujeres no hablen durante el culto, eh, ¿no? ¿No? Eso es lo que dice la. Ahora, en otros momentos, si hay un varón, evidentemente la preferencia a dirigir ¿no? El devocional, la oración, el estudio, la reflexión, fuera del culto dominical va a ser, efectivamente, va a ser un varón, pero eso es más tradición que una norma apostólica, ¿no? claro, por eso te decía, ¿no? Dependiendo de De la realidad, ¿no? De la claro, y de realidad. cada congregación. Yo conozco pastoras que predican en sus iglesias, Bueno, ¿ya? pero Pero eso eso está ya mal. no, pero eso Eso no Por está es, eso mal. te digo, por eso te digo, no, ¿cómo ven? Ahora te sacan el texto bíblico, ¿no? ¿No? Cuando María llega al sepulcro, ¿qué le dice el ángel? Ve y di que él está vivo, ¿no? O sea, y lo toman como, yo tengo que anunciar el evangelio, él vive. Y entonces se permiten predicar, ¿no? Ese es uno. Después hay varios textos bíblicos que lo acogen como que les autoriza a poder llevar una congregación. Y este es el esposo, pero el esposo no ocupa el cargo de pastor, sino es pastora. Por Cuéntalo, eso cuéntalo. ujú, dependiendo de cada quien, ¿no? O sea, quién aplica pues la palabra de Dios, ¿no? ujú, es así. Pero, bueno, ya creo que se entendió un poco más o menos lo Sí, gracias. si uno está en video también, pero puede revisar el texto de que justo el que leyó Ramón, Mm, habla de eso, ¿no? En el culto, en el culto. O bueno, sea, no está prohibido porque inclusive hay profetisa. Si ustedes leen por ahí, también. hay profetisa, ¿no? Y la profetisa no es que, no, porque es mujer, No, no habla, sí habla, pero en el momento en el ámbito y en el momento que puede hacerlo, ¿no?
¿Sí? Seguimos entonces. Versículo 2. Menos mal que lo hemos reducido a 12 versículos hoy día. En el versículo 2, Santiago dice que todos somos culpables, ¿no? De muchos tipos de faltas y ofensas. Todos somos culpables, todos somos pecadores, ¿no? Y el texto bíblico dice específicamente Uno más que otro, que claro. todos cometemos muchos errores. Que literalmente podríamos traducirlo que todos tropezamos en muchas cosas, ¿no? Ahora, es un hecho de que el pecado es universal y es una afirmación, ¿no? Casi axiomática, ¿no? De las escrituras, ¿no? Es una verdad que no se puede eludir, no se puede negar, ¿no? Ahora, esto también, esto universalmente, ¿no? De que el pecado, ¿no? Es inherente, casi el ser humano es una admisión universal, ¿no? Porque Romanos 3:23 dice este pasaje súper conocido. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿sí? Ahora, no hay infabilidad humana. Hay un himno que solíamos cantar que está mal, que ese es mi vida es libre de temor. Ahí en el librito dice del error, ¿no? ¿No? Y está mal, porque no somos libres de error, somos libres de temor, ¿no? Ahí hay un error de palabra, ¿no? En el himno, ¿no? ¿Sí? No hay infalibilidad humana, ¿no? No somos infalibles, ¿no? Hay todo lo contrario, somos falibles, ¿no? Cometemos errores. El punto de Santiago es que dado que lo anterior es cierto, de que todos somos, ¿no? Pecadores, está claro que debemos evitar, ¿no? Asumir el llamado que conlleva la mayor responsabilidad y tentación de todos a pecar. Ahora, la palabra, los pecados, ¿no? ¿No? De la lengua, ¿no? Parece ser los más frecuentes de todos los pecados y los más difíciles de evitar, ¿no? Ahora, aquí hay un pelín, un poquito de exageración, pero es una exageración por el modo en que se ha escrito esto, ¿sí? Esto se le conoce como hipérbole, ¿sí? ¿No? En los siguientes versículos de Santiago, tal como hay en la forma como Pablo representa el amor al dinero, ¿no? En 1 Timoteo 6:10, Pablo va a decir que el dinero, o mejor dicho, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Y si uno se pone a pensar, ¿es realmente el dinero la raíz de todos los males? ¿No? No, ¿verdad? No, Pero esto está sí, escrito de sí, esta forma para que porque tú llames cae. la atención. ¿Perdón? Mm. O sea, eso es como para jalar tu atención, ¿no? Entonces, Pablo diría en 1 Timoteo, el dinero es el rey de todos los males, ¿no? Y si se pudiera encontrar una persona que no cometa un error de palabra, ¿no? En su discurso, ciertamente sería un hombre extraordinario, ¿no? Ahora, sea en la enseñanza o en la prédica, eh, sea malvado o vano, todos hemos pecado, ¿no? En todos han pecado, ¿no? Y hay un pasaje de Eclesiástico, este libro no está en nuestras Biblias, está en Biblia Católica, 19:16, que yo le he sacado de La Dios habla hoy, esa Biblia amarillita, de repente alguno tiene en casa, que dice, ¿quién no ha pecado con la ley? ¿No? ¿No? Entonces, todos hemos dicho algo que no debimos haber dicho, ¿no? Y decimos cosas que no debemos decir. Entonces, la palabra en el texto bíblico dice perfecta, quiere decir alcanzar su fin o propósito completo o sin falta, ¿no? Desde el punto de vista ético, quiere decir que una persona es madura, ha crecido y está completa, ¿no? Específicamente quiere decir que se ha logrado el tipo de carácter que Dios está tratando de desarrollar en todos nosotros a medida que crecemos a la imagen de Cristo. Ahora, esto no quiere decir necesariamente un hombre sin pecado. Aunque a la luz de este pasaje,
en vista de la idea de que Santiago en cuanto a su dificultad es muy cerca a eso, ¿no? Es un hombre casi sin pecado, ¿no? Acordémonos que Enoc, ¿no? Subió al cielo, ¿no? Porque anduvo siempre con Dios, ¿no? O sea, casi ese punto, ¿no? De la perfección, ¿no? O sea, no pecar, ¿no? Y como, no, por el texto dice, y como siempre anduvo con Dios, Dios se lo llevó, ¿no? ¿No? Y Dios no pasó la muerte, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Pero hay, es acercarse a eso lo más que se pueda. Ahora, la idea es que el hombre que ha dominado la tarea más difícil, que es dominar la lengua, ciertamente puede hacerla menos difícil, ¿no? Por lo tanto, el que no peca de palabra tiene que ser todo lo que Dios desea en el cristiano, ¿no? Y el texto bíblico también dice, la declaración capaz de dominar todo su cuerpo es una ampliación del principio que acabamos de explicar. En vista de la que la persona ha controlado lo que Santiago describirá como el miembro más rebelde, ciertamente puede someter a todos los demás miembros de su cuerpo, ¿no? Ojos, manos, estómago, ¿no? A con lo que nos gusta comer, ¿no? Puede dominar todo, ¿no? Ahora, el uso del término dominar, y en Reina Valera del 60 creo que dice refrenar, ¿no? Prefigura la ilustración de frenar a los caballos en el siguiente versículo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el versículo 3 ya acá vienen ejemplos, ¿sí? Ilustrativos, ¿no? Así como se controla el cuerpo de un caballo, ¿no? Controlando su hocico, así también nosotros podemos controlar nuestro discurso, si, mejor dicho, si podemos controlar nuestro discurso o lo que decimos, podemos regular todo el cuerpo, ¿no? ¿Se entiende este ejemplo? O sea, es un ejemplo creo que bastante directo, ¿no? Si al caballo se le controla por el hocico, no quiero decir que nosotros seamos hocico, pero este, quien controla su lengua, lo que dice, su discurso, si podemos lograr eso, podemos regular todo el cuerpo. Ahora, en el versículo 4 hay otro ejemplo, ¿sí? Pasamos del caballo a los barcos. La palabra que se traduce como fíjense sirve para alentar una narrativa y para llamar la atención o consideración a algo. La palabra también, ¿no? Llama la atención. En Reina Valera 60 dice también, ¿no? Eh, y no en la Reina Valera contemporánea. Llama la atención a una segunda ilustración, ¿no? La primera fue de los caballos y la segunda fue de, ahora los de los barcos. Además de los caballos, también consideremos los barcos. Ahora, los barcos, o las naves, según la versión que ustedes lean, eran una vista común en los mares del mundo mediterráneo, ¿no? Ahora, de hecho, eran tan grandes como para llevar a muchas personas, pero aún más grandes en relación con el timón, que era muy pequeño, ¿no? El timón del barco lo puedes llevar como ahora llevamos el auto, ¿no? ¿No? Imagínense un barco gigante con un timón tan pequeño, ¿no? Ahora, para los fuertes vientos que dice el texto bíblico en los mares, conseguiremos la experiencia de Jesús y la de Pablo, ¿no? La experiencia de Jesús en Mateo 14:24 y la de Pablo en el Mediterráneo, ¿no? El Pablo casi muere, ¿no? En un naufragio, en Hechos 27. Ahora, un viento que sopla es una tormenta que es realmente fuerte o severa. Sin embargo, un barco descontrolado frente a tales poderes puede ser controlado por un instrumento muy pequeño como el timón, ¿sí? Ahora, el verbo dirigidos, repite el verbo en el versículo 3, incluso con vientos que soplan desfavorablemente, un barco puede progresar mediante el uso de velas y el timón, ¿no? Entonces, el timón, si es que no saben qué es un timón, consiste en una paleta de dirección o un remo, ¿no? Funcionaba en una parte trasera del barco o en la parte, eh, a través de unas puertitas que tenía, ¿no? O sea, uno movía el timón,
El remo se movía para una dirección y se movía para otra dirección. Ahora, el barco a menudo tenía dos remos sujetos por una barra transversal y eran trabajados por dos hombres. La palabra, el texto bíblico dice quiere, se refiere al deseo, inclinación o impulso. Y a donde quiere el timonel desea que el vaya, perdón, el timonel desea que vaya el barco, el timón puede dirigirlo, ¿no? La frase lo lleva por donde quiere, que también está en el texto, es un participio sustantivo que podría decir el que guía directamente y no la palabra técnica para un piloto de un barco. ¿Se entiende? O sea, aquí no es una profesión el que dirige, o sea, no es un piloto, ¿no? Porque para ser piloto tú tienes que tener cierta conocimiento, experiencia, ¿no? Aquí es cualquier persona que agarre el timón, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le damos a un niño manejar el timón de un barco? ¿No? Se estrella el barco, ¿no? ¿No? Naufraga, lo más probable, ¿no? No sabe qué hacer, ¿no? Entonces depende mucho de la persona que agarre ese timón, ¿no? Así también es la lengua, ¿no? ¿Así? ¿Se entiende? Acá hay dos ejemplos que ha puesto en el versículo 3 y 4. En el 3 el caballo y en el cuarto, en el versículo 4, el barco o la nave, según sea la versión de la Biblia que ustedes estén leyendo. En el versículo 5, la lengua aquí es el miembro literal del cuerpo, o sea, la lengua, ¿no? Una pequeña unidad de nuestros cuerpos, ¿no? Ahora, la lengua aquí es usada por metonimia, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua no solamente sirve para hablar, ¿no? Pero acá debería decir el habla, ¿no? Pero como la lengua se usa para... sin lengua no podemos hablar. Acá está usando la lengua, ¿no? O sea, por lo que también funciona para la lengua, ¿no? Entonces, la lengua, ¿no? Es pequeña, como el timón del barco. Y sin embargo, así como el timón puede determinar el rumbo del gran barco, la lengua tiene el poder de influir en el rumbo y el destino del hombre. El daño que puede hacer un miembro tan pequeño es tan grande que se jacta de su poder e influencia, ¿no? La lengua podría decirle a todos los miembros más grandes del cuerpo, puedo determinar el rumbo de todos ustedes, que todos tomen nota de mi poder. Entonces Santiago muestra que lamentablemente tal jactancia, ¿no? La de la lengua, no es vana. Para el uso de tal personificación mediante la cual un miembro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo aquí la lengua, se individualiza y se muestra que influye en todo el cuerpo, ¿sí? Hay una frase en griego que, que parafrasean aquí. Y la frase en griego original es esta: ¿qué tamaño de fuego enciende, qué tamaño de bosque? Así se traduce, ¿no? Sé que no tiene mucho sentido en español, pero así se traduce, ¿no? Eh, y se deja a nuestro conocimiento que el fuego puede ser muy pequeño por un lado, ¿no? Y que sin embargo lo que se quema es muy grande. Por ejemplo, un pequeño fósforo, ¿no? Dejamos un fósforo encendido, una chispa, ¿no? O un cigarro encendido, ¿no? En el suelo de un bosque, podría hacer arder todo este bosque, ¿no? ¿No? Y posiblemente millones de hectáreas podrían quemarse, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la ilustración que está queriendo dar esta frase, ¿no? Una pequeña chispa, un pequeño fósforo, un pequeño cigarro, ¿no? Podrían quemar millones de hectáreas de bosque, ¿no? Ahora, muchos pasajes del Antiguo Testamento, así como pasajes clásicos, usan la misma figura, ¿no? En Isaías, en Zacarías, en Salmos, tienen ejemplos de esto, por ejemplo, del fuego pequeño que es devorador, ¿no? Y hace mucho daño.
Las pequeñas cosas suelen tener un gran poder, ¿no? Entonces, una palabra descuidada puede consumir toda una iglesia. Compare la figura de Pablo en una iglesia comiéndose a sí misma. Alguien que llegue a Gálatas 5:15. 5. Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ujú. Fíjate, ¿no? Lanzándose ¿no? Acusaciones. Es que contiendas en la iglesia. Ujú. Ahí está, ¿eh? A veces uno puede, y a todos nos ha pasado, ¿no? Decir algo que no queremos decir y con ese que no quiere decir podemos herir a alguien, A veces por ¿no? no saludarlo. A veces por no saludar, por no, o no decir, mejor dicho, ¿no? No saludar, ¿no? ¿No? Entonces, no digo que seamos sensibles, hermanos, pero hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que uno dice, lo que, ¿no? Sobre todo en la iglesia, ¿no? Si hay algo que decir que de repente no es muy agradable decirlo, pues en el amor de Cristo y teniendo en cuenta que así como nos equivocamos nosotros, también eso se llama piedad, ¿no? Tener piedad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Si no si también se puede equivocar, pues también corrijamos en el amor de Dios, ¿no? En el versículo 6, ahora acá los editores de los textos griegos y los traductores, ¿no? Difieren ligeramente sobre la forma en que las palabras han de estar ordenadas aquí. Ahora, cualquiera que sea el orden, y como ustedes saben, yo uso para el texto del estudio, o sea, para los apuntes de estudio, uso Reina Valera contemporánea. Eh, el lenguaje que se describe, con que se describe la lengua, dice que la lengua es como un fuego y un mundo de maldad, ¿no? Es como que le decía hace un rato, ¿no? En lo que Pablo usa, ¿no? El amor al amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Ahora, acá también se está usando hipérbole, ¿no? ¿No? Entonces, aquí en la que la lengua sea un mundo de maldad, ¿no? Es una exageración, una pequeña exageración, pero es una forma literaria para llamar al punto que quiere llegar Santiago, ¿no? Como un pequeño fuego que enciende un bosque entero, así es la lengua, ¿no? La lengua es un fuego. Y la lengua podría destruir todo el cuerpo tan completamente como el fuego lo hace con el bosque, ¿sí? Al leer nosotros la frase un mundo de maldad, es literalmente un mundo de injusticia. Ahora, así como decimos, hay todo un mundo de sabiduría en esta declaración, entonces esa frase quiere decir que hay una suma muy grande aquí y tal vez incluso la suma total, es decir, todo el universo con fines de ello. Ahora, por eso Pero eso, Santiago dice, sí, dime Ramón. por eso dice la rueda de la creación. ¿Mm? Por eso habla de creación, ¿eh? Todo. Claro, sí. Ahora vamos a ver por qué habla así en la Reina Valera dice la rueda de la creación, ¿no? Es una expresión bien rara esa, pero es una traducción literal de lo que dice en griego. Pero ahora vamos a explicar eso. Ahí. ¿Sí? Ahora, dice, por eso Santiago dice que la lengua es el mundo entero de iniquidad, ¿no? Ahora, la frase es una afirmación a algo, como les decía, a algo hiperbólica de que la lengua es un universo de maldad en sí misma, ¿no? Expresa todo sentimiento malo y todo tipo de pensamiento pecaminoso. Pone en movimiento o da concreción a todo tipo de acto pecaminoso. Nada malo escapa a su poder de realización, ¿no? Como ya se ha señalado, es comparable el pensamiento de Pablo sobre el amor al dinero. Ambas ilustraciones, esta de aquí como la del amor al dinero de Pablo, han de entenderse en su contexto como una ligera hipérbole, ¿sí? Está exagerando un poquito, ¿sí? Santiago y Pablo no se contradicen. Ahora, la falta de cada uno está, o sea, la falta o el pecado
que cada uno está combatiendo es tan poderosa como fuente de maldad que en sentido figurado se puede decir que constituye todo el relato, ¿no? ¿Por qué la exageración de Pablo? ¿Por qué la exageración de Santiago? Porque están combatiendo un pecado que se está dando en las iglesias. O en el caso de Pablo en Corintio y en el caso de Santiago, que es una carta general, no sabemos a qué iglesias, pero que es un problema que podría pasar en cualquier congregación. ¿Sí? Ahora, la palabra ocupa es algo débil aquí para el lugar de la lengua entre nuestros miembros. ¿Sí? El verbo quiere decir que ser designado o estar constituido o hecho o hacer que sea. Sí, así de esa forma podemos leerlo, ¿sí? Ahora, comparemos con Santiago 4:4 que dice, todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios, ¿no? Así la lengua se hace o se constituye un mundo de iniquidad entre nuestros miembros, estando hecha de tal manera que puede producir todos los pecados del catálogo, ¿sí? Todos los pecados posibles. Ahora, esto es cierto, como le decía, acá Santiago está exagerando, pero por una buena razón, ¿no? Está queriendo llamar la atención en un pecado en el que están incurriendo las iglesias, ¿sí? No todo lo que digamos, ¿no? Es un mundo de maldad. Eso no es cierto. ¿No? Pero ¿no? Usar la lengua podría ser eso, ¿no? Este único miembro, ¿no? Puede contaminar o manchar todo el cuerpo. Entonces, la palabra contaminar se usa en otros lugares solo eh, aquí y en Judas 23, ¿no? Ahora, por lo general no se piensa en el fuego contamine o manche. Por lo tanto, hay una combinación de metáforas, ¿no? El punto es que Santiago, así como el fuego puede destruirlo todo, la lengua puede contaminar todo, inflamando todo el cuerpo y llevándolo al pecado. El griego, ¿no? Tiene todo lo anterior a modificar frases participiales, todas descriptivas. El fuego, ¿no? ¿Qué más dice de la lengua? El mundo de maldad, el que contamina todo el cuerpo, ¿no? ¿No? Ambos prendiendo fuego, siendo quemados, ¿no? Es difícil reproducir la viveza y expresividad del original, ¿no? O sea, esto exactamente no es así en griego, pero es las limitaciones de la traducción. Ahora, con esto, mucha gente piensa que, y han señalado que Santiago era muy observador, ¿no? O al menos le gustaba ver de cerca los fenómenos naturales, ¿no? En la Reina Valera contemporánea dice nuestra existencia entera, ¿no? Las palabras nuestra existencia entera, y lo que justo decía Ramón, ¿no? En Reina Valera 60 dice la rueda de la creación, ¿no? Ahora, esta expresión rueda de la creación no se entiende en español, ¿no? Son en sí nuestra existencia entera y la rueda de la creación son difíciles de entender a primer vistazo, ¿no? Ahora, y podríamos interpretarlo como que es todo el curso de la vida, ¿no? O todo el ciclo o curso de la vida es quemado o inflamado por la lengua, ¿no? Es una forma de decir que el mal se extiende desde la lengua como un fuego a todos los miembros, apetitos y pasiones de la naturaleza o vida entera del hombre. Por lo tanto, la lengua de una persona pone en movimiento una llama, ¿no? ¿Qué es una llama? ¿Cómo podríamos describir esa llama? Un chisme, una mentira, una blasfemia, ¿no? Esos son pequeños fueguitos. Y que ese fueguito, ¿no? Se propaga y propaga destrucción a otros como una casa en una ciudad que se incendia y esparcir incendios por todo el pueblo, ¿no? O toda la ciudad, ¿no? Ahora, la complejidad de la interpretación se debe al hecho de que los términos usados por Santiago podrían tener más de un significado. Ahora, en Reina Valera la palabra creación podría querer decir nacimiento u origen, ¿no? O rostro natural,
como el de Santiago 1.23, ¿no? Ojo, ojo que estoy acá usando ya la Reina Valera 60, ¿sí? Por eso que he dicho, la creación de Reina Valera 60. El otro término podría acentuarse de dos maneras en griego y podría decir rueda o curso o camino. Ahora, en Grecia de ese tiempo, había un escritor, ¿no? Filósofo, ¿no? Orfeo, entonces, que escribió un libro llamado Los Misterios Órficos, ¿no? Que tenía dentro de sus textos de este filósofo, hay uno que se llama La Rueda del Origen Humano, ¿no? ¿Y qué hablaba de esta rueda del origen humano, ¿no? Donde se pensaba que los hombres eran atrapados en una repetición continua de reencarnaciones a medida que se daba una sucesión de renovaciones del mundo, ¿no? Ahora, si bien esto es antibíblico, esto no es lo que decía Orfeo, no es una herejía, ¿no? Pero las expresiones, ¿no? Como pasa en el día de hoy, hay expresiones que no son, pues, pero hay expresiones populares que se usan, ¿no? Que no tienen sentido en nuestra vida, pero igual las usamos. Eh, y por eso es que no podemos, hola hijo, ¿cómo estás? Ya, ya. Como le decía, estas ideas, ¿no? Difícilmente podremos atribuirse a Santiago, porque no son antidoctrinarias del cristianismo, ¿sí? Pero Santiago podría estar refiriéndose al curso completo de la existencia de una persona, ¿no? Al curso completo de la vida a su alrededor o al círculo completo de sus propios miembros, ¿no? De alguna manera está diciendo que todo lo que le rodea al hombre parece afectado por la lengua, ¿no? Entonces, más o menos cuando vuelvan a leer este texto, sobre todo en Reina Valera, ya podemos ir entendiendo lo que quiso decir eh, Santiago, ¿sí? Porque es una expresión que no tiene traducción este, literal en español, ¿no? La rueda del éxito, ¿no? La rueda de la creación, ¿no? ¿Sí? Pero más o menos eso es lo que quiere decir. Ahora, un fuego como el que acabamos de describir podría tener su origen solo en los fuegos del infierno. Este es un uso figurado de la palabra infierno. Solo un fuego como el representado en el lago de fuego, ¿no? ¿Cuál es el lago de fuego? La muerte segunda, como dice en Apocalipsis, podría encender un fuego tan destructivo como el que es propagado por la ley, ¿no? Comparemos, por ejemplo, lo que dice Pablo en 1 Timoteo acerca de la enseñanza de los falsos maestros como inspirada por demonios, ¿no? ¿No? Jesús también trazó las malas palabras hasta el corazón. Y Santiago muestra que el corazón maligno está influenciado por el infierno. Este uso de infierno, que en texto griego es Gehenna, y es la única vez que se usa Gehenna fuera de los evangelios, ¿no? Así como nosotros tenemos en español la Reina Valera 60, como la Biblia más conocida, la versión más usada, ¿no? Por el cristianismo, no católico, ¿no? ¿Sí? En inglés, en inglés, hay una, y de repente ustedes han escuchado, que es la versión de King James, el rey Jacobo, ¿sí? Es en inglés a lo que es para nosotros la Reina Valera 60, ¿sí? Y en esta Biblia hay tres palabras, y eso también ustedes ya lo conocen, para describir el infierno, ¿sí? Hades, ¿no? Una de ellas es Hades. ¿Qué es el Hades? El mundo invisible, el estado intermedio donde el espíritu espera la resurrección, ¿no? Lo que hemos sido católicos se nos han hecho aprender el, el credo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay una parte del credo que decía, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó a los infiernos. O sea, no es que Jesús bajó al infierno en sí,
O sea, debería ser o sea, es una interpretación de infierno, pero esa es la más cercana a la interpretación llamada Hades, ¿sí? Hay otra interpretación para infierno que es la ajena, la que nos viene a competencia en este versículo, que literalmente es el hebreo del valle de Hinnom, pero queriendo decir un lugar de tormento después de la muerte para el espíritu del hombre, o sea, lo que conocemos ahora como el infierno, ¿no? El infierno propiamente dicho, ¿no? Y otra acepción de la palabra infierno es tártaro, ¿sí? Que es la parte inferior del Hades donde los impíos son castigados, ¿sí? Entonces tenemos que infierno puede ser Hades, infierno puede ser Gehenna, e infierno puede ser tártaro, ¿sí? Ahora, el pensamiento griego con respecto a estos lugares difería de revelado en el Nuevo Testamento, solo en el que únicamente conocían el Hades y el Tártaro, con este último como el lugar de castigo para los impíos. Y en que pensaban en los estados de los muertos en estos lugares como permanentes, sin esperanza de resurrección. Y al igual que la concepción del paraíso, los griegos pensaban en las buenas personas como gozando de la felicidad en el Hades. ¿Sí? El Nuevo Testamento amplía el uso de estos términos mostrando que los estados están solo entre la muerte y la resurrección. Ahora, este nuevo término Gena se usa para el lugar final y eterno de tormento. ¿Sí? El infierno, entonces, Gena, que se usa aquí, es la forma griega, como les decía, del hebreo Gehinom, que quiere decir valle de Hinnom, que también se le llama Tofet en Segunda de Reyes. ¿Por qué Gena? ¿No? Recordemos que el valle de Hinnom es un valle que existe a día de hoy. ¿Sí? ¿Y por qué se le relaciona este valle, a este lugar geográfico existente hasta el día de hoy, con el infierno? Recordemos algunas cositas. El valle de Hinnom, ¿no?, era el lugar donde adoración idólatra a Moloch, ¿no? ¿Sí? El dios del fuego que encontramos en Segunda de Crónicas, Jeremías y Levítico, ¿sí? Como resultado fue profanado por el rey Josías y se convirtió en un lugar de desecho y abominación. Entonces, este lugar, ¿no?, o mejor dicho, la asociación con el valle no constituía la fuente de la idea de un lugar de castigo espiritual eterno, ¿no? Ese concepto ocurre en todo el Antiguo Testamento y Jeremías profetizó el mal sobre el valle de Hinnom, ¿no? Y el concepto de castigo por fuego combinado con lo anterior para desarrollar una creencia en un lugar de castigo espiritual al que fue dado el temible nombre de Gehenna, ¿no? Ya condicionado este lugar aún como un lugar de abominación, ¿no? Ahora, la aplicación del nombre del lugar sigue la analogía de usar lugares palestinos, ¿no? Lugares verdaderos, ¿no? Como Amagedón, ¿no? Jerusalén. ¿Acuerdan ustedes en Gálatas? ¿Cómo le decían al cielo? La Jerusalén, ¿no? De arriba, ¿no? ¿No? Ese era el cielo, ¿no? La Jerusalén de arriba. Entonces siempre hay una sociedad, siempre vamos a encontrar de repente cultural, desde el punto de vista cultural, que se usan nombres de lugares reales para describir lugares no materiales, ¿no? Realidades espirituales, ¿no? Tenemos Armagedón, Jerusalén, Sodoma, ¿no? ¿No? Entonces esas son para conceptos espirituales. La literatura judía entonces muestra que la idea era prevaleciente. Hace unos días me compré, la versión digital obviamente, porque no la venden en físico, y sería un librote muy gordo, la Biblia etíope. ¿Alguien ha escuchado la Biblia etíope? Sí, la Biblia etíope tiene un canon bien amplio, tiene 88 libros, ¿no? Y entre los 88 libros está el libro de Enoch. No sé si lo han escuchado alguna vez, ¿no? Y en el libro de Enoch
más ahí en Lucas 1 y 2, en la Biblia etíope. Entonces, dice este texto, ¿no? Esto es no canónico, pero es interesante lo que dice aquí. Mira. Los pecadores serán llevados al abismo de fuego en la tortura y en la cárcel serán encerrados por toda la eternidad, ¿no? Ahora, estas ideas también aparecen en Judith, que también es un libro que no está en la Biblia de nosotros, es un libro de la Biblia católica, por ejemplo. En segunda de Esdras, en Eclesiástico, ¿no? En la Mishnah, que son los libros judíos, en los textos de Qumran, ¿no? Lo que encontraron en el Mar Muerto, son ideas que existían, ¿no? Desde ya, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Y algunos escritores judíos pensaban que el pueblo elegido estaría exento y que la duración sería limitada. Más Filón enseñó, sin embargo, que los judíos malvados serían incluidos y que el castigo sería eterno, ¿no? Entonces, la naturaleza espiritual del Jena se muestra por el hecho de que los judíos lo colocaron en el tercer cielo. Y es la enseñanza de Jesús donde la doctrina es identificada y afirmada más explícitamente. Jesús habló de la Jena, ¿no? Como un lugar de castigo futuro, es decir, la ajena no existe hoy. Es un lugar que va, donde van a ir los que actualmente están en el tártaro y los que en vida están en pecado, ¿no? ¿Sí? No existe el día de hoy. Va a ser todos el día del juicio final, ¿no? De destruir alma y cuerpo en la ajena, ¿no? En el infierno. Y todos estos ejemplos que voy a decir son de Mateo, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 5:22 habla del infierno de fuego o la ajena de fuego. Mateo 10:28 habla de alma y cuerpo en el infierno o en la ajena. En Mateo 23:33 dice de escapar de la condenación del infierno. Ahí dice Geena. Y de hacer de algunos hijos del infierno. En Mateo 23:15 también dice Geena, ¿sí? Sin embargo, el concepto de este castigo espiritual eterno de los inicuos es hallado con frecuencia. No la palabra ajena, pero sí el concepto, en 2 Tesalonicenses, en Romanos, en 2 de Pedro, en Hebreos, Apocalipsis, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento enseña claramente que el castigo sufrido en Jena será eterno, ¿sí? Resumiendo un poco todo lo que acabo de decir. Esta es la única vez que vamos a ver la palabra infierno como Jena fuera de los evangelios, ¿no? ¿Sí? Entonces, como habla de la ajena de fuego, es un lugar que no existe hoy, ¿no? Que va a ser, es donde todos, el nivel todos los que están en pecado, los que murieron en pecado, los que actualmente están en el tártaro y los que estemos vivos en el momento del juicio, ¿no? Y también vivamos en una situación de pecado, ¿no? Y ¿no? Van a ir, ¿no? Van a ir a ese lugar, ¿no? No existe, es un lugar, ¿no? Es como ahora el tártaro, pero de manera permanente, ¿sí? ¿Sabes lo que sería el lago de fuego? El lago de fuego, exactamente. No. Exacto. Ajá. El último local, ahí queda. Así como el juicio final tiene dos destinos, ¿no? Claro. ¿No? La No, eternidad junto al Padre, ¿no? sí, En el cielo, ya, y la eternidad junto en el lago de fuego, que es la ajena, no, ¿no? claro. Es que es la segunda muerte en Ujú. Apocalipsis, ¿no? ¿No? Ese es en resumen todo lo que quería decir, ¿no? Pues digamos que ese concepto viene desde antes, o sea, no es que, no es que los judíos no lo pudieran entender, ¿no? Sí lo entendían, pero lo extraño aquí, no me he hecho lo extraño, lo peculiar aquí es que Santiago está usando ese tipo de infierno. No está usando el Hades, no está usando el Tártaro, sino la Jena, que es un lugar futuro, ¿no? Es un lugar futuro, no es un lugar actual, ¿no? Por ejemplo, hoy podemos decir que hay gente en el seno de Abraham del paraíso, sí, hay gente que está esperando, ¿no?
¿no? Que ya, ya han pasado por un juicio, ¿no? Y están esperando en el paraíso por el destino final que es el cielo, ¿no? Así como hay gente que también ya tuvo un juicio para mal, ¿no? Y están en el tártaro, ¿no? Que es el lugar intermedio, ¿no? Si ustedes se recuerdan de ese pasaje de Lucas, de el mendigo y Lázaro, ¿no? Claro, Entre los dos lugares hay un abismo infranqueable, ¿no? Entre el paraíso y el tártaro, ¿no? El mendigo va al paraíso y Lázaro va al tártaro, ¿no? Eso es lo que existe hoy, ¿no? Ese es el lugar intermedio que existe hoy. Todo ese lugar es el Hades, ¿no? Dividido en dos, separado por un abismo, una colina infranqueable, ¿no? Nadie puede pasar de un lado para otro. Entonces, seguimos. En el versículo 7 nos dice que todo ser está sujeto a ser controlado y domesticado. Todo ser vivo, ¿no? No incluimos al ser humano porque, en fin, pero digamos, todo ser está sujeto a ser controlado y domesticado. Sin embargo, mediante el esfuerzo humano, la lengua parece incontrolable. Ahora, en la Reina Valera del 60 dice por qué, ¿no? Y apunta al hecho de que la presente declaración contiene la evidencia del anterior sobre la fuente infernal del mal de la lengua. El hecho de que, al contrario de los seres vivos, no pueda ser domesticada por el hombre es prueba de la perversidad de la lengua. Entonces, es más despiadada que cualquiera de las criaturas salvajes la lengua, ¿no? El verbo domesticado se usa en otras partes del Nuevo Testamento, solo en Marcos 5:4 en referencia a someter a los demonios. Santiago dice toda, que quiere decir toda naturaleza individual, ¿no? ¿No? Cualitativo de bestias, etcétera, 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 ¿no? Así que la expresión quiere decir simplemente todos los animales, aves y peces. La enumeración de criaturas vivientes de esta manera, ¿no? Todas menos el hombre, ¿no? Clasificando todas las criaturas menos el hombre, se basa en el Antiguo Testamento griego, ¿no? O sea, la Septuaginta, como está escrito en Génesis 1:26 y 1 de 4:33. Ahora, ustedes se han preguntado, y esto pasa siempre, ¿eh? Eh, la Septuaginta no es exactamente igual al texto hebreo. Y cuando ustedes leen las citas que hacen Pablo, Pedro o cualquier Mateo o cualquier evangelistas del Antiguo Testamento, y ustedes van al mismo texto y dicen, oye, pero es muy parecido, pero es igual, debería decir lo mismo, es porque ellos, ¿no? En esa época usaban como texto para citar o de referencia a la Septuaginta, ¿sí? Es más, tenían un canon de repente más amplio que el de nosotros, ¿sí? El que usamos ahora, ¿sí? Por eso que no es igual. Es muy parecido, pero no es igual. En el versículo 8 se hace esta declaración. El texto bíblico dice, nadie puede domesticar a la lengua, como puede hacerlo con las criaturas salvajes. ¿No? Agustín de Hipona, San Agustín, como lo conocemos nosotros comúnmente, interpretó que lo anterior quiere decir que si alguna vez se hace, tiene que hacerse con la ayuda divina. Tal ayuda de Dios puede obtenerse mediante la oración. En Salmo 34:13 dice que la lengua, no, solo así en todo caso podemos esperar que la lengua, como dice Salmos, hable mal, ¿no? Y el punto de vista de Agustín parece resaltar con precisión la fuerza que de ningún hombre, ¿no? O sea, ningún hombre puede hacerlo,
excepto con la ayuda de Dios, ¿no? Ahora, la frase que también dice el texto, esta es un mal indómito, ¿no? Aquí es la misma palabra que Santiago usó en capítulo 1, versículo 8, del hombre inconstante, ¿no? Es la idea de inestable o inconstante que podría aplicarse aquí en acuerdo con la acción inconsecuente de bendecir y maldecir en el versículo 9. Sin embargo, la vivacidad de la figura de la lengua como un mal salvaje e inquieto, que como una bestia enjaulada nunca está quieta, sino que camina de un lado a otro una y otra vez, es sorprendente y probablemente sea el significado, ¿no? Entonces es como un animal enjaulado, ¿no? Aún así es la lengua inquieta de chisme, de la blasfemia, de la boca de un aficionado engreído, especulador, falso maestro, ¿no? Y sin embargo, el hecho de que no pueda ser domesticada no se da por sí solo. Es un mal que no puede ser refrenado, no es meramente desagradable, la lengua es mal, es un mal y trae pecado. Así como el vals que dice que el veneno mortal, ¿sí? ¿No? ¿No? Que la lengua para llena de veneno mortal, ¿no? Compare, por ejemplo, que según de Pedro, por ejemplo, usa cargada de adulterio o llenos de envidia, ¿no? ¿No? Eh, y sin duda el término se extrae, ¿no? De Salmo 143, que cita Romanos 3:13, que dice, en sus labios hay veneno de serpientes, ¿no? Entonces, la Sepulcro pres abierto. ¿eh? No, Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ujú. Veneno de aspides hay De debajo de áspida. sus labios. Ajá. ¿Cómo es? Aspides. Áspides, áspides. Áspid es un tipo de serpiente, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, Ujú. todos esos tipos de ejemplos son los que son muy parecidos a los que usa Santiago con el veneno mortal, ¿no? ¿No? Para ponernos a cantarlo, vamos a cantar Víbora, ¿no? Como este No. vals conocido, ¿no? Porque en el alma llevas el veneno mortal. Pero más o menos así es la cosa. Entonces, la presente es la última de las metáforas vívidas de Santiago que describe la gran influencia de cosas pequeñas como la lengua, ¿no? Ahora, en los versículos de 9 al 12, ¿no? Vamos entrando ya al versículo 9, Santiago señala la inconsecuencia de la lengua, ¿no? Ya hemos visto que acaba de demostrar que la lengua es mala, ¿no? Es pura maldad, ¿no? Pero con la lengua bendecimos al Dios y al Padre, ¿no? Y así con esa lengua también nos profesamos hijos suyos. Y con la misma lengua maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Y en un sentido son sus hijos, ¿no? Incluso la naturaleza es más consecuente, ¿no? Santiago elige este maldecir inconsecuente de nuestros semejantes como uno de los usos indebidos de la lengua. Obviamente pudiera haber elegido otros muchos, pero está usando este de aquí, ¿no? Nosotros bendecimos a Dios y Padre con la lengua, ¿no? Y con la misma lengua maldecimos a los seres humanos, ¿no? Que esos seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Ahora, el verbo bendecimos quiere decir alabar o exaltar a alguien, ¿no? Habitualmente como en un homenaje, oración o canto de alabanza. También quiere decir dar gracias. Y la oposición, como maldecimos, muestra que el significado de alabar o ensalzar es el correcto. Ahora, maldecir o maldecimos, como dice el texto, es poner a alguien bajo una imprecación, invocar el mal o incluso a veces la condenación sobre él. Es lo que hacemos cuando condenamos a alguien. Y a menudo se hace notar la combinación incongruente de bendición y maldición. La declaración
que dice el texto bíblico, que han sido creados a imagen de Dios, resalta aún más la incongruencia. El griego hace eco de la redacción exacta del Antiguo Testamento griego, en Génesis 1:26. El argumento es que puesto que el hombre, ¿no? Si el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios, hacerle daño, ¿no? Invocar el mal, in- este, invocar en condenación, es en cierto sentido lo mismo que hacerle lo mismo a Dios. Y así que por esa razón uno no debe matar, omitir o oprimir al pobre, o repudiar al hermano. Y esto cae en lo que vimos en la semana pasada, de juzgar, ¿sí? Cuidado con cómo usamos la lengua, ¿no? No debemos, si decimos palabras de odio, odiar es igual a matar. No debemos oprimir al pobre, no debemos repudiar al hermano, no debemos juzgar, ¿no? ¿No? Generar juicio sobre alguien, ¿no? Con nuestras palabras. En el versículo 10, la mezcla de maldiciones, pero la irrealidad o falta de sinceridad de las bendiciones, ¿no? El cristiano no puede pronunciar una maldición propia sobre un prójimo sin reflejar la maldición sobre el Dios cuya imagen lleva el hombre. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, este hombre es un pecador, desgraciado, maldito, no merece el amor de Dios, o se va al infierno, estamos ejerciendo hasta cierto punto una maldición. Ahora, el cristiano solo puede repetir las maldiciones que Dios mismo ha pronunciado sobre los hombres o a quienes ha tenido que maldecir. Cuando leemos texto bíblico, ¿no? Maldito, ¿no? Cuando leemos sobre todo texto del Antiguo Testamento, ¿no? Dios maldice en ciertos momentos históricos a ciertas naciones, a ciertos pueblos, ¿no? Y nosotros sí podemos repetir eso, porque son juicios de Dios, no son juicios nuestros. Porque de lo contrario usurpamos el lugar de Dios como juez, ¿no? Y lo injuriamos, ¿no? Hay un texto de Números 23:8 que es preciso, creo, con esto lo que estamos diciendo. Dice, ¿y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Y cómo condenar a quien el Señor no ha condenado? ¿No? Eso dice Números 23:8, ¿no? No, eso deberíamos grabarlo así, ese texto deberíamos ponerlo ahí, ¿no? No maldecir a quien Dios no maldijo y no condenar a quien Dios no ha condenado. Julio, Sí, Ramón. y el texto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, Está depositando tu fe en el hombre. pero maldice, pues, Señor maldice. Pero claro, pues, ¿a quién está maldiciendo? Hay que Pero tú no maldecir estás, también, tú no estás maldiciendo. pero el Señor Por lo hizo. eso, por eso que he hecho el hincapié. Solo Ya, podemos repetir las maldiciones que Dios mismo ha por eso, pronunciado podemos sobre repetir. los hombres, podemos decir. Y esa maldición puede caernos a nosotros, porque a veces, ¿cuántas veces? Esperemos que no, muchas, alguna que otra vez de repente en nuestras vidas, hemos confiado más en lo que nos dice alguien que en la palabra de Dios. Claro. Es que a veces se toma la palabra maldecir o maldito es un poco más, o sea, es fuerte, ¿no? Porque a la traducción que dices tú de confianza, ¿no? O sea, yo confío en alguien, pues no, no debe ser, ¿no? No, Porque no, es no como, es falla, como- pues. no, Es es como, hombre, falla. ujú. Es como que ustedes salgan terminen el estudio y digan, oye, Julio dijo tal cosa, entonces lo tomo como, ¿no? Está confiando, o sea, yo por más que haya querido ser lo más claro posible, me puedo equivocar. Entonces ustedes tienen que siempre poner en duda todo lo que yo digo, ¿sí? Todo lo que yo digo lo tienen que poner en duda.
y agarrar su No, Biblia y pues, decir, ah, bueno, sí, tiene razón, mira, por eso que yo les pongo textos, ¿no? Versículos que corroboran lo que digo, porque si yo digo, oye, pero ¿qué sustento me está, con qué sustento me está diciendo lo que está diciendo? es que esa es la única manera en que se puede hablar del Señor. ¿No? Tener un respaldo bíblico para poder de repente polemizar, discutir, no discutir, sino conversar con cosas que pasan, pero con un respaldo bíblico, ¿no? Tener la certeza de que estamos en el camino correcto. Ujú. Mm. Yo, por ejemplo, tengo como costumbre no juzgar. O sea, no, es No se muy humano, debiera. no se debiera juzgar, evito juzgar, este, justamente por este texto bíblico, Eh, ¿no? ¿Cómo voy a maldecir a alguien que Dios no maldijo? ¿No? mm, Yo no puedo condenar a alguien que Dios no ha condenado, o sea, porque al final el dueño del juicio es Dios, no el hombre. sí, ¿No? Entonces, eh, no, pero sí está haciendo todo lo que hace contraviene la palabra, lo que tú quieras, pero tú no ves lo que Dios ve, ¿no? No ve, claro, nadie, ninguno de nosotros puede ver lo que Dios ve, ¿no? Entonces, así es. evito emitir juicios sobre las personas, ¿no? Ahora, el así es algo redundante, ¿no? Y sin embargo, resume lo que Santiago ha dicho sobre la combinación de bendición y maldición con una lengua desenfrenada, ¿no? Y la inconsecuencia entonces no debería existir de esta forma. Y ninguna forma, ¿no? Uno debe ser en su vida inconsecuente, ¿no? Entre lo que dice y lo que hace, ¿no? En el versículo 11, ahora, como es característico, Santiago refuerza su argumento con ilustraciones extraídas de la naturaleza, ¿no? La naturaleza no es tan incongruente como para esperar cosechas contradictorias de las mismas fuentes, ¿no? Comienza su oración griega con una partícula interrogativa introductoria que espera una respuesta negativa. Una fuente no da o sí, ¿no? Esa es una forma de escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 14 dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿No? Pregunta Santiago, ¿no? Dice, por tanto, Santiago rechaza deliberadamente su propia ilustración hipotética. Esto no puede ser. Sin embargo, los cristianos están haciendo lo que se compara a eso, ¿no? Las palabras que se usan en el texto, que es agua dulce y amarga, son usuales por una fuente o manantial de agua, o una hendidura o abertura, ¿no? Por lo tanto, ¿puede una fuente salada dar agua dulce? No, ¿no? ¿Puede dar el olmo peras? No, ¿no? Entonces, esos son preguntas con respuesta obvia, ¿no? ¿Sí? Acá va a usar, en el versículo 11 va a usar la fuente de agua, ¿no? No puede dar el agua dulce una fuente de agua dulce, agua amarga, ¿no? Salada. Agua salada o amarga según, no, según la versión que ustedes esté leyendo, ¿no? Y en el versículo 12 va a ser más explicativo, por decirlo así, ¿no? Más explícito, ¿no? Más explícito, ¿no? Entonces acá la partícula esperando una respuesta negativa. ¿Una higuera puede o sí? Entonces la higuera, ¿qué da la higuera? Higos, ¿no? Entonces acá hay tres palabras clave. La higuera, las aceitunas y la vid, que eran cosas muy comunes En ese tiempo. sobre todo en ese tiempo y en Palestina sobre todo, ¿no? O sea, en Israel. Digo Palestina, pues, no lo digo en el sentido de Palestina actual, pues así se llamaba la provincia romana, Palestina, ¿no? Ahora, era un dicho común que un árbol tenía que dar el fruto según su especie, ¿no? La pera da peras, el mango da mango, ¿no? Y así. La naturaleza no hace cosas raras como el ser humano, ¿no? O al menos no hace cosas raras tan raras como el ser humano. Ahora, no se esperaría encontrar una mezcla de frutos en un árbol, ¿no? Sin embargo,
El fruto de los labios de los lectores de Santiago era una mezcla de bendiciones y maldiciones. La palabra griega para salada, al agua salada, podría decir un manantial. Sin embargo, en otras partes de la Biblia se usa como solo un adjetivo que describe el mar muerto como el mar salado, ¿no? ¿Sí? Y hasta aquí, siendo casi las 9, el estudio del día de hoy. No voy a mandar, sí, Moniquita, dime. No, no, hay que decir algo. Sí, yo quisiera saber acerca de del valor de la lengua en sí como tal, así como el dinero, que no tienen mayor, digamos, significado si es que no está de por medio la persona. Ujú, ¿Qué es lo que piensas tú del dinero? ¿Qué es lo que piensas decir a través de tu lengua? Porque un modo también puede ser malísimo, ¿no? En sus acciones, ¿no? A mí me parece que todo depende del corazón que tenga la persona y hasta la misma canción lo dice, ¿no? El alma, ujú. fea que puedas tener para poder hablar algo malo, ¿no? Este, en sí la lengua no tiene, digamos, culpa de nada, sino es la persona, es tus sentimientos, tu corazón, o me equivoco. No, está bien. Y el ejemplo que usa Santiago, por ejemplo, del barco, es más apropiado. Ese que sí. Porque imaginemos con la lengua el timón, ¿no? El timón es chiquito, ¿no? Pero quien maneja el timón, ¿no? Ser Que en humano. este caso, el ser humano con su corazón y su mente, dependiendo qué cosa tenga, lleva el rumbo. Y quien expresa ese pecado, o sea, quien hace el movimiento o la expresión del pecado es la lengua. Si yo en mi corazón tengo cosas buenas, el medio. ¿no? Claro, o sea, yo expreso todo lo que tengo con la lengua, o con el habla, para ser más específicos, ¿no? Ujú. Por eso Jesús diría, no te preocupes tanto por lo que entra de tu boca, sino de lo que Vale. sale. Pero como ¿Por se qué? refiere al miembro pequeño que Ujú. hace tanto a maldad, fuego, y incide mucho en la lengua físicamente, o sea, yo lo veía así, ¿no? Claro, Pero usa bueno, la lengua como instrumento del habla. Claro. Pero o sea, si no tienes lengua, ¿cómo te expresas tus maldades? Si quieres decirlo. Oye, haciendo. claro. Claro. Lo que Mónica decía, y el mudo, ¿cómo hace, no? O sea, el Como mudo, por eso. digamos que es la excepción a la regla, pero lo que voy es, Santiago quiere llamar tu atención en algo, Ujú. porque la lengua en sí no es mala. O sea, no es lo que dice el fuego consumidor que todo lo quema, todo lo destruye, es el infierno mismo. No. Pero Santiago dice esto por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Y va a desarrollar lo que hemos visto. Hay personas en la iglesia que bendicen a Dios, alaban a Claro. Dios y con esa misma lengua, con ese mismo hablar, maldicen al hermano, lo injurian, lo Sí, porque calumnian. hay que frenar la lengua ahí. Entonces, Esa es como siempre se dice, el mal se propaga más rápido que el bien, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante Calumnia. y te tratan mal, o sea, te dan una comida que no te gusta, tú te encargas de decirle a todo el mundo que es pésimo ese restaurante. ¿O me claro. equivoco? Pero cuando vamos a un Ah, restaurante que estuvo bien, estuvo rico, tú no le dices, oye, que tú no vas pregonando, qué buen restaurante. No, si te preguntan, sí estaba bueno. Pero cuando es malo la cosa, ahí sí, como reguero de pólvora. Lo mismo pasa no, con las, ese, ¿no? Lo ese mismo pasa. encargado. ¿No? Entonces, Santiago está haciendo énfasis en la lengua, como cualquier persona que ha escrito cartas en el Nuevo Testamento, como Pablo lo hizo, como Pedro lo hizo, como Juan lo hizo, de señalar un tema específico porque quería atacar un problema que estaba sucediendo en ese momento. Por eso le diga, de por sí la lengua no es la causa de todos los problemas. Como el dinero, como Pablo habla del dinero, ¿no?
El dinero yo no creo que sea la raíz de todos los problemas, ¿no? El amor al dinero. Bueno, si tienes amor al dinero y no a otras cosas, por ahí sí tienes un problema en la vida, ¿no? Pero eh, está señalando un problema, ¿no? Entonces, Es como las prioridades también, pues. sí, Claro, si tú no tienes prioridad a Cristo, o sea, en vano, porque prefieres otras cosas. ¿Mm? ¿No? Y también yo creo que lo vas a tomar seguro en la otra clase, Santiago 4:17, que dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, en su mente sabe que es pecado. O sea, si sabes que este es bueno y no lo haces, ya estás pecando. O sea, no necesitas decirlo, hasta con la mente nomás. ¿Mm? La claro, lengua es para es disciplinar. lo que vimos ¿Mm? en hebreo fue el llamado pecado por omisión. Claro. Ujú. O sea, no es que no, pero yo no hice nada malo. No, no hiciste nada malo, no hiciste nada. Y eso también Claro. es Sabiendo pecado, hacerlo, ¿no? Pudiendo haber claro. hecho algo bueno, no lo hiciste, también es malo, Claro. ¿no? Entonces, igual, esa parábola de los talentos es una parábola preciosa porque yo no hice nada, tuve miedo, lo guardé, ¿no? Acá está tu moneda, ¿no? Porque no hiciste nada, también eres culpable, ¿no? Y encima te quitan y le da que da más. ¿Se entiende? No, no es que la lengua sea la raíz de todos los males, ¿no? Si uno se pone a pensar objetivamente, la misma naturaleza carnal del hombre también es una fuente grande de pecado, ¿no? No solo la lengua, ¿no? Pero Santiago está usando ese hipérbole, como se dice, la exageración, ¿no? Para llamar la atención a un problema en específico. ¿Y cuál es ese problema en específico? Que muchas personas en las iglesias alaban a Dios, ¿no? Reconocen al Dios y Padre, ¿no? ¿No? Como si lo hiciéramos nosotros, ¿no? Oramos, cantamos himnos, ¿no? ¿No? Predicamos la palabra, pero esa misma boca lo usamos, esa misma lengua lo usamos para calumniar, blasfemar, ¿no? Enseñar mal, ¿no? Al hermano, ¿no? Juzgarlo, ¿no? A ese hermano que también es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto hacer eso es como hacérselo a Dios. Eso es lo que quiere decir Santiago, ¿no? ¿No? Entonces, Santiago ya captó nuestra atención, ¿no? Sobre el uso indebido de la lengua, ¿no? Así se dice, el uso indebido. Bueno, no podemos dar frutos ¿no? Frutos buenos y frutos malos. Somos hijos de Dios, debemos dar frutos buenos, ¿no? Nada más. Me imagino que iPhone es Sonia, ¿no? Hola, Sonia. Bueno, si no hay más preguntas, ya son casi las 9. Mira, Ramón me ha puesto presión para acabar las 9. Están los pedidos. Ahí está, Cambio, cambio la Biblia por mi lista de pedidos. ahí está. Entra, marca tarjeta. Clic. Sí, para empezar. Oye, gracias, bendiciones. Nos vemos el domingo. Nos vemos, Juanito. Nos vemos, Lalo, Moniquita, Gracias. Pilar. Cuídense mucho. Ya nos Saludos. vemos. Saludos, Buenas noches. buenas noches, chao. Ahí Que les vaya espero que bien. se me quite la tos ya para el fin de semana. Oh, sí, para el lunes, para el domingo. Chao, chao, Cuídense, gracias. hermanos. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Bendiciones. Igualmente, chao.